Buenos días, ¿se me oye? Buenos días, ¿se me oye? A ver, Buenos días, profesor. Sí se le escucha. gracias. Pensé que todos estaban mudos. Una pregunta para todos. Nos quedamos en el problema número 5. Sí, profesor. Sí, nos quedamos en el problema número 5. Listo. Continuamos entonces. Sí, todos ya están en la sala. Ya. Los que no están, ya les avisan. Dice, a ver, la pregunta. Un átomo de cierto elemento se presenta en el cuarto periodo. Presenta 3 electrones desapareados. Considerando de que se trata de un elemento representativo, determine el número atómico y el grupo al cual pertenece este elemento. Listo. Entonces, cierto elemento está n es igual a 4. ¿Presenta cuánto? 3 electrones desapareados. 3 electrones desapareados. Considerando que este elemento es representativo, el grupo. Cuando un elemento es representativo, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al grupo A o al grupo B? Cuando un elemento es representativo, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al grupo A o al grupo B? Sí. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo A de los elementos representativos. B son los elementos de transición. Pertenece al grupo A. El elemento representativo, para que un elemento sea representativo, sus últimos electrones, ¿en qué subniveles tienen que estar? S. S y P. Tienen que estar los electrones en los subniveles S y en el subnivel P. Otra pregunta. En el subnivel S, ¿cuántos orbitales tiene el subnivel S? 1. 1. El subnivel S, ¿cuántos orbitales tiene? No. Uno solamente. ¿Quién está escuchando música? A ver.
El que esté escuchando música, que apague su microbio. Ya. Entonces, U orbital. El subnivel P, ¿cuántos orbitales tiene? 3. 3. P de X, P de Y y P. Entonces, estos 3 electrones, ¿en dónde tienen que estar? En el subnivel P. ¿Quedó claro eso? Ya. Entonces, con esto, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer su configuración electrónica. Pero vamos a hacerlo ya con este colorcito. A ver. 1S sub 2, 2S sub 2, 2P sub 6, 3S sub 2, 3P sub 6, 3D sub 10, 4S sub 2, ¿sí? Y 4P. ¿Cuántos electrones tiene que tener el subnivel P para que tenga 3 electrones desapareados? ¿Cuántos electrones? 3. 3 electrones. P de X, P de Y y P de Z. 10, 12, 18, 20, 30 y 33. El número atómico de este elemento es igual a 33. ¿A qué grupo pertenece? Acá, cuando el último electrón está en el subnivel P, ¿a qué grupo pertenece? ¿A o B? ¿A qué grupo? Grupo A. Grupo A. Acá tenemos últimos electrones de valencia. 3 y 2 pertenece al grupo 5. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 6? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 6? La alternativa A. La alternativa A. La alternativa A. ¿Quedó claro eso? Profesor, Dime, ¿quedó claro? sí quedó claro. Ok, quedó claro. Dice, el átomo de un elemento presenta 6 orbitales llenos en la capa M. Indique el grupo y el número atómico. Me piden hallar el grupo y el número atómico al que pertenece. Primera pregunta. En un orbital, ¿cuántos electrones como máximo debe haber? 2 electrones. 3. En un orbital, ¿cuántos electrones como máximo debe haber? 2. 2. 2. Un electrón con spin paralelo y el otro electrón con spin antiparalelo. ¿Sí? En un orbital 2. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Eso es lo que nosotros... 6
orbitales llenos. En la capa M. La capa M, ¿qué capa es? Entonces nos recordamos. K, L, M y N. K1, L2, M3. O sea, el periodo 3. Y hacemos lo siguiente. 1S sub 2, 2S sub 2, 2P sub 6, 3S sub 2, 3P sub 6, 3D, 4S sub 2. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué tenemos acá? K, L, M y N. K, L, M y N. ¡Listo! Entonces debe tener en la capa M. Primera pregunta. El subnivel S, ¿cuántos orbitales tiene? 1. 1. Entonces acá tenemos uno lleno porque está completo. El subnivel P, ¿cuántos orbitales tiene? 3. 3. Pero acá están llenos, entonces 3. ¿Hasta ahí cuántos orbitales llenos tenemos? 4. En el subnivel D, ¿cuántos orbitales llenos debo tener para tener 6? 2. 3 y 2, 5. Más 1, 6. Tengo que tener 2 orbitales llenos en el subnivel D. Entonces, 3D, el subnivel D, ¿cuántos orbitales tiene? 5. 5. Entonces acá tenemos 3D sub 1, 3D sub 2, 3D sub 3, 3D sub 4 y 3D sub 5. ¿Cuánto tenemos? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De acuerdo a la escala de de acuerdo a la regla de máxima multiplicidad de Hund, primero tenemos más un medio. Primero los orbitales de un subnivel se llenan con spin paralelo, menos un medio. ¿Cuántos orbitales llenos hay en el subnivel D?
3D. ¿Cuántos orbitales llenos? ¿Cuántos orbitales llenos? ¡Ya! ¿Cuántos orbitales apareados o cuántos orbitales llenos? 0. Semillenos. 5. 5. 6. ¿Cuántos menos un medio? ¿Cuántos orbitales llenos hay en el subnivel 3D? En el subnivel 3D, ¿cuántos orbitales llenos hay? 1. 1. Menos un medio. ¿Cuántos orbitales llenos hay en el subnivel 3D? 1 más 1. Ya, 2. Entonces, el subnivel de 3D, ¿cuántos electrones tiene? 7. 7 electrones. Entonces acá 7 y acá también le ponemos 7. ¿Cuál es el número atómico? ¿Cuál es el número atómico? Acá, ¿qué tenemos? 10, 20 más 7, 27. Entonces, ¿a qué grupo pertenece? Cuando tenemos D sub 7, 7 más 2, 9. 7 al grupo B. Entonces, acá tenemos este grupo 8B. Les decía lo siguiente, cuando tengo D sub 6, D sub 7 y D sub 8, pertenecen al grupo 8B. Por ejemplo, acá D sub 6, la familia del fierro. Luego acá también tengo al grupo 8B, que es la familia del cobalto. Luego tengo, sí, 8B, la familia del níquel. Cuando tengo D sub 9, se origina un antisarrus. Pasa a D sub 10. Entonces acá tenemos, ¿a qué pertenece? Al grupo 1B de los metales de acuñación. ¿Cuáles son? Cobre, plata y oro. Luego, cuando tenemos D sub 10, ¿a qué corresponde? Al grupo 2B de los elementos puente. ¿Quiénes son los elementos puente? Zinc, cadmio y mercurio. Entonces, siempre que tengamos D sub 6, 7 y 8, ¿a qué corresponde a los ferromagnéticos? El grupo 8B, ¿qué le decimos? Del feconi, o sea, los ferromagnéticos. Bueno, eso a modo de comentario. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 7? ¿Cuál es la respuesta en la La pregunta número alternativa C. La alternativa P. Correcto. Pregunta número 8, ya esto sí es de pregunta de ecología.
A ver, dice lo siguiente, pregunta número 8. El núcleo de la Tierra, que ocupa más de la mitad de la esfera terrestre, está formado por rocas compuestas ¿de quién? De cultura general. Hierro. Hierro, correcto. Y Níquel. níquel. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 8? La E. La alternativa E. ¿Quedó claro eso? Ah, miren, el famoso feconia, fierro, cobalto y níquel, ¿sí? Entonces en la Tierra está el fierro y el níquel. Estos son los ferromagnéticos. Por eso la Tierra está protegida por campos magnéticos y campos eléctricos. Por ejemplo, las naves espaciales que llegan a la Tierra o los meteoritos siempre ingresan porque tienen que, al superar estos campos, se calientan y generalmente llegan a 1500, 1200, 1300 grados Celsius. Por eso llegan casi incendiándose. Es por eso que, por ejemplo, al salir también uno de los transbordadores Columbia, el material aislante no había sido bien pegado y entonces explotó, etcétera. Entonces, eso es importante cuando nos hablan de los ferromagnéticos, los compuestos de fierro, cobalto y níquel. Pregunta número 9. ¿Qué nos dice en la pregunta número 9? La carga total del núcleo de átomos es 1,6 por 10 a la menos 18 Coulomb. Determine su ubicación de la tabla en la tabla periódica moderna. Dice la carga total nuclear. Primera pregunta. ¿Qué partículas fundamentales están en el núcleo? Protón y neutrón. ¿Quiénes tienen carga? En el Protón. núcleo están los protones y los neutrones. ¿Quiénes tienen carga? Los protones. Electrones. En el núcleo están los electrones. En el núcleo, Protones. protones y neutrones. ¿Quiénes tienen carga? Los protones. Entonces, en el núcleo, el número de protones. El número de protones en el núcleo, ¿a qué nos representa? ¿Qué nos indica? El número de protones en el núcleo. ¿Qué nos indica? El número atómico. El número atómico, ¿por qué está dado en un átomo? Por el número de protones que hay en el núcleo. Y los átomos en la tabla periódica están ordenados en orden creciente al número atómico del átomo. Entonces, la carga total nuclear, ¿a cuánto es igual? A 1,6 por 10 a la menos 18 Coulomb. La carga total. Acá me pide la carga total nuclear. Listo. Abro mi factor unidad. A es igual a B.
La carga absoluta de un protón. ¿A qué es igual la carga absoluta de un protón? ¿A qué es igual la carga absoluta de un protón? 1,6 por 10 a la menos 19. Correcto. 1,6 por 10 a la menos 19, ¿qué? Coulomb. Entonces acá que tengo A es igual a B. ¿Dónde va a ir Coulomb? ¿En el numerador o en el denominador en mi factor unidad? ¿Dónde va a ir Denominador. Coulomb? ¿En el? ¿Dónde va a ir Coulomb en mi factor unidad? ¿Dónde va a ir Coulomb? ¿En el numerador o en el denominador? Consecuente. ¿En dónde? Para simplificar. En el denominador. 1,6 por 10 a la menos 19 equivale a un protón. ¿Y esto a qué equivale el número de protones? Al número atómico. Entonces, ¿qué decimos acá? Coulomb con Coulomb se van 1,6 con 1,6. De acuerdo a sus altos estudios en álgebra lineal y aritmética, ¿cuál es el número atómico? 1.000.000. ¿Cuánto es el número atómico? 10. 10, correcto. El número atómico entonces es igual a 10. Si el número atómico es igual a 10, entonces hago mi configuración electrónica. ¿Qué tengo? 1s sub 2, 2s sub 2, 2p sub 6, 2, 4, 10. 2 más 2, 4, más 6, 10. ¿A qué periodo pertenece este elemento? ¿A qué periodo? ¿A 2. qué periodo? Al periodo 2, al nivel principal de energía más alto, a 2. ¿A qué grupo pertenece? Acá. Cuando el último electrón está en el subnivel P, ¿a qué grupo 8A. pertenece? ¿A o B? Al grupo A. Acá tenemos 6 más 2, pertenece al grupo, ¿qué grupo? Al grupo 8A. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 9? La C. La alternativa C, correcto, gracias, felicitaciones. La pregunta 9, la respuesta es la alternativa C. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro el problema? Sí, profesor. Listo. A ver, seguimos con el problema número 10. ¿Qué nos dice en el problema número 10? Un elemento se encuentra ubicado en el cuarto periodo y en el grupo 2B
y en el grupo 2B de la tabla periódica actual. Calcule el número de electrones apareados, spin paralelo y spin antiparalelo. Esto es apareado. ¿Cuándo está apareado? Cuando un electrón tiene en un orbital spin paralelo y el otro spin antiparalelo, que tiene su átomo. Ok. Traduciendo al castellano. Un elemento se encuentra ubicado en el cuarto periodo. N igual a 4. El grupo corresponde al grupo 2B. Grupo 2B, N-1 D sub 10 NS sub 2. Esta es la configuración electrónica del grupo 2B. N acá sería 4 menos 1, 3, y acá tenemos 4. Entonces su configuración electrónica va a ser igual a ¿quién? 3 D sub 10 y 4S sub 2. Ok, entonces, para calcular el número de electrones P apareados, que tienen par, ¿qué hacemos? Lo siguiente, a ver. Configuración electrónica. 1S sub 2, 2S sub 2, 2P sub 6, 3S sub 2, 3P sub 6, 3D sub 10, 4S sub 2. Cuatro, 10, 12, 18, 20 y 30. Acá, en el subnivel P, ¿cuántos orbitales hay? En el subnivel 2P, ¿cuántos orbitales hay? 3, 3 por 2, 6. ¿Cuántos electrones apareados tenemos? 6, 6. Acá tengo 6 electrones apareados. 3P, ¿cuántos electrones apareados? 3P sub 6. También 6. ¿Cuántos electrones P apareados en total tengo? 12, 12. 12. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. ¿Quedó claro? Ok. Pregunta número 11. ¿Qué nos dice la pregunta número 11? Un elemento se ubica en el cuarto periodo y en el grupo 4B. Además, es isóbaro con el elemento X. Determinar la ubicación del elemento X si su número de neutrones es menor en 5 unidades del número de neutrones del primer elemento. Traducción. Ya, dice, a ver acá. Entonces yo le voy a llamar el elemento E, ¿sí? Que se ubica en el cuarto periodo. ¿Qué más?
pertenece al grupo 4B. 4B, ¿qué tiene? N-1, 4. Yo le he puesto 6. Avisen, esa es la dislexia. 4B. N-1 D sub 2, NS sub 2. Acá sería 3 y acá sería 4. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? 3D sub 2 y 4S sub 2. Listo. Determinar la ubicación de este elemento. Entonces, acá. Un elemento que se ubica en el cuarto periodo y grupo 4B. Además, es isóbaro. Con el elemento X. Cuando se dice que son isóbaros, dos especies químicas. Igual neutrones. Igual número de neutrones. ¿Igual número de neutrones? Masa. Isóbaro. Igual ¿Masa? número de neutrones son los isótonos. Igual número de Cuando masa. dos especies químicas son isóbaras, Masa. tienen igual número de masa. Tiene el número de masa de es igual al número de masa. Luego, ¿qué nos dice? Determinar la ubicación del elemento X. Para determinar la ubicación, ¿qué tenemos? Que hallar ZX. Los elementos en la tabla periódica están ordenados de acuerdo a su... Los elementos en la tabla periódica están ordenados de acuerdo a su Número atómico. número atómico. Listo. De un elemento X, si su número de neutrones es menor en 5 unidades del número de neutrones del primer elemento. El primer elemento N y el segundo dice en 5 unidades menor. 5 unidades menor. ¿Puedo hallar yo el número atómico del elemento E? Sí, de la siguiente manera. Acá tengo. Configuración electrónica. Se asume que es neutro. NS sub 2, 2S sub 2, 2P sub 6, 3S sub 2, 3P sub 6, 3D sub 2, acá, y 4S sub 2. A ver, vamos a ver acá. 10, 12, 18, 20 y 22. El número atómico de E, ¿a qué va a ser igual? A 22. Entonces, acá tenemos. Esto es igual a 22. ¿Y qué nos dice?
el número de masa del elemento E es igual al número de masa del elemento X. Porque son, ¿qué son? Porque son isóbaros. El número de masa. ¿Por qué está dado el número de masa? ¿Por qué está dado el número de masa en un átomo? Número Protones. atómico y neutrones. Ya, el número atómico más el número de neutrones. Esto es el número de masa. Como ambos tienen igual número de masa, entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, el número de masa de E, 22 más N. Número de masa de X, ZX más N menos 5. Por sus altos estudios, N con N se van. Por sus altos estudios en álgebra, ZX, ¿a qué es igual ZX? Resolviendo, ZX, ¿cuánto sale? 17. 17. Miren, acá tiene menos 5. Pasa al otro miembro con más 5. 22 más 5. Esto que está con sí, pasa al otro miembro con signo cambiado. 22 más 5. 22 más 5. 27. Entonces, con esto vamos a tener que hallar su. Entonces, acá, con otro colorcito. Con este ya. 1, S sub 2. 2, S sub 2. 2P sub 6. 3, S sub 2. 3P sub 6. 3D sub 7 y 4S sub 2. Hasta ahí hay 27. A ver, veamos. 4 más 6, 10, 12, 18, 20 y 27. ¿A qué periodo pertenece? ¿A qué periodo pertenece? ¿Cuál es el periodo? El nivel 4. más alto de energía. ¿Cuál es el periodo? 5. ¿Cuál es el periodo? 4. 4. 4. Ese es el periodo. Cuando el último electrón está, el grupo, ¿cuál es el grupo? Cuando el último electrón está en el subnivel D, ¿a qué grupo pertenece? ¿A o B? B. B.
7 más 2, 9. Corresponde al grupo 8B. Acá. Cuando tiene, por ejemplo, D sub 6, ¿a qué pertenece? Al grupo 8B. ¿Qué familia? Del fierro. Acá cuando tenemos D sub 7. También aquí acaba. Al grupo 8B. ¿A qué corresponde? Al cobalto. D sub 8. 8B. ¿A qué corresponde? Al níquel. Entonces, miren, acá, ¿quiénes son los ferromagnéticos? El famoso Feconi, fierro, cobalto y níquel. Cuando tenemos D sub 9, es inestable, hay un antisarrus. Se completa del electrón superior 3 o D sub 10. ¿Sí? Este es antisarrus. Este pertenece al grupo 1B. ¿El grupo 1B de quién son? De los elementos de acuñación. Está el cobre. Primero, ¿quién está ahí? Entonces, acá tenemos que está el elemento cobre, plata y oro. A eso En cambio, cuando tenemos D sub 10, corresponde al grupo 2B. ¿De quién? De los elementos puente. ¿Quién están ahí? Zinc, cadmio y mercurio. Vamos a ponerlo bien el cadmio. Zinc, cadmio y mercurio. ¿Por qué estamos poniendo ácido nítrico? El mercurio se disuelve con ácido nítrico. Concentrado. Y mercurio. Ya estaba pensando. ¿Quedó claro esto? En la pregunta número 11. ¿Cuál es la respuesta? La C. La alternativa C. Pregunta número 12. ¿Qué nos dice la pregunta número 12? El último electrón de la configuración electrónica de un elemento está caracterizado por el siguiente conjunto de números cuánticos. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Número cuántico principal, 5. Número cuántico secundario o azimutal, 1. Número cuántico magnético, -1. Número cuántico de spin, -1 medio. Primero lo que se tiene que analizar es si realmente tiene consistencia o no tiene consistencia este juego de 4 números cuánticos. Les preguntaría a la sala, ¿tiene consistencia estos 4 números cuánticos? Sí. Correcto, sí. Ahora miren, estos dos primeros números nos da el subnivel. Cuando tengo el número cuántico principal 5, cuando el número cuántico secundario o azimutal vale 1, ¿a qué subnivel corresponde? ¿S, P, D o F? P. P, 5P, correcto, felicitaciones. Entonces, el subnivel P,
¿cuántos electrones tiene el subnivel P? 5P, perdón. ¿Cuántos orbitales tiene? Mejor dicho de otra manera. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel 5P? 3. 3, correcto. 5P de X, 5P de Y y 5P de Z. ¿Cuántos orbitales tiene? 5. 1, 2 y 3. Su número cuántico magnético, ¿entre qué valores varía en el subnivel P? Su número cuántico magnético, ¿qué valores toma? -1, 0 y +1. Con estos dos últimos números cuánticos, ¿qué hallamos? El número de electrones. Miren, acá tengo -1/2, pero ¿qué nos dice la regla de máxima multiplicidad de Hund? Primero se llena con spin paralelo, +1/2, +1/2, nada, -1/2, correcto, y -1, también correcto. El subnivel 5P, ¿cuántos electrones tiene? 4. 4, correcto. 4. Entonces acá miren, tenemos 5P sub 4. Acá que tenemos 5S sub 2. Cuando el último electrón está en el subnivel P, ¿a qué grupo pertenece? Cuando el último electrón está en el subnivel P, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al grupo A o al grupo B? A. Al grupo A. ¿Cuántos tenemos acá? 4 más 2, 6. 6A. ¿Cómo se llama el grupo 6A? En la tabla periódica. Calcógeno. Los calcógenos o anfígenos. Los calcógenos o anfígenos. ¿Cuál es la respuesta? En la Dedo. pregunta 12. Dedo. La D. La alternativa D. Profe, la Dime, 20 voy a hacer la 20, la primera proposición. la primera proposición. El 20, la primera proposición, mira, el 20, la primera proposición dice, señale como verdadero V o falso F según corresponda. El segundo potencial de ionización es menor que el primer potencial de ionización. Falso. Por esto, ¿no han visto ustedes? Sí. A ver, vamos a ver acá. Ah, no, esto con esto. Cerrar. Ya. Abrir con. ¿Se nota energía de ionización? ¿Se nota energía Sí. de ionización? Sí, profesor. Ok, miren acá qué dice. Ya les voy a traducir nomás. Ese.
Ionization energy is the energy required to remove an electron from an atom or Ya, dice, la energía de ionización o potencial de ionización es la energía que ion. se requiere para eliminar un átomo en estado gaseoso, un átomo de un electrón de un átomo en estado gaseoso. It measures how strongly an atom holds its electron. Si nosotros quitamos The un first ion electrón, ¿qué va a pasar con el radio? Disminuye. Le quito un electrón. ionization energy, I1, Dice el potencial de ionización o energía de ionización 1 energy y required 1. to remove an electron from a neutral atom. Dice, para extraer otro Considerably electrón more de ese energy is átomo, required to remove a second electron from the positive el ion. segundo electrón, This energy ¿qué is pasa called the con el volumen? second Disminuye ionization energy, y se carga I2. más As 2. each electron is removed by ionization, El segunda energía de ionización es mayor que la primera. remaining electrons experience less electron-electron repulsion and a greater effective nuclear charge. Entonces, Thus, es la segunda energía de ionización es más alta each en todos los successive átomos. ionization requires more energy. Require more energy, requiere mayor This energía. graph shows the way in which the ionization energies of the aluminum atom Dice, miren la energía de ionización de un átomo de increase aluminio. as El aluminio tiene estado de oxidación más 3, ¿sí? Miren, la primera energía de ionización es pequeñita, la segunda más grande, la tercera más grande, porque el aluminio más 3. Y para la cuarta, se requiere todavía más energía. successive electrons are removed. Notice that the ionization energy increases with each successive removal of an electron. However, there is an especially large jump in the energy required for removal of the fourth electron. From a knowledge of the electron configuration of neutral aluminum, can you account for this dramatic jump? Claro, entonces Ionization energy así is se denomina esa. Entonces acá, el segundo potencial de ionización del sodio es menor que el primer potencial. Falso. La respuesta en la pregunta número 20. La B de bueno. La B de bueno. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Ya, les doy las claves. La 20, B de bueno. La 19. En la 19 acá el radio atómico de las excepciones, ¿no? En el grupo 5A es mayor que la del 6A. En el pregunta 19, C de casa. 18, A de Ana. Acá dice 17, la gráfica incorrecta, A de Ana. 16, C de casa. 15, 16, C de casa. 15, C de casa. 14, A de Ana. Y el 13, B de bueno. En el 13, miren, en el 13 no les va a salir si el ion X es anión trivalente. Eso es lo que faltaba poner en la práctica. ¿De acuerdo? Gracias por su atención, muchachos. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Cuídese. Cuídense, ya nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese. Ya, cuídense, nos vemos.